8:42 de la mañana, Fernando Cocho, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo ves la fotografía geopolítica en este entorno en el que se va viendo sobre todo esa tensión en Oriente Medio por un lado entre Biden y Netanyahu, y la otra fotografía alrededor de lo que decía ayer Cameron? Es expansionista Putin, dice Cameron, hay que actuar, y dice Bloomberg, pues esos son 10 billones de dólares. Bueno, realmente desde el punto de vista geopolítico las cosas no han cambiado desde el año 2006-2007, que ya se llevaba preparando todo esto. Y desde 2014, con mayor fortaleza, Putin no es que sea expansionista, sino que Putin defiende sus intereses geopolíticos. Podemos considerarle un dictador, podemos considerarle lo que queramos, pero tiene sus intereses geopolíticos como grande potencia que es. Y tras la ruptura con Europa, que es falsa, puesto que compramos energía de manera indirecta a Rusia, pues lo que ha hecho ha sido volcarse en los brazos de China y en los brazos de sus aliados tradicionales, como puede ser Irán y Siria. Por tanto, la fotografía geopolítica es una geografía muy convulsa, y la convulsión es algo que veníamos preparando, como lo que decías antes del Monte Tropic y las Sierras Raras. Son cosas que se saben desde hace muchísimos años, pero que la legislación o la falta de conocimiento o la miopía por parte de muchos eh, políticos y sus asesores pues no dejan ver. En cuanto a lo de Cameron, pues evidentemente el problema que tiene en Gran Bretaña es que necesita de una manera imperiosa volver a recuperar el peso de lo que se llama la anglosfera, para no dejar que Europa pierda ya más de por sí el peso geopolítico que tiene, y volverla a subordinar indirectamente a Estados Unidos y, por supuesto, a Gran Bretaña, puesto que Francia y Alemania están en recesión y tienen graves problemas de subsistencia. No olvidemos que el 80% de la OTAN es Estados Unidos. Cuando hablamos de la alianza o de las acciones de la OTAN, tenemos que hablar de lo que Estados Unidos tiene, no de lo que los demás aliados ponen sobre el tapete, puesto que eso es muy minoritario. Por tanto, situación muy convulsa, a la que no hacen caso los políticos porque están a otra historia, están a ganar dinero y a otras cosas, y evidentemente pues nos pasa lo de Canarias, nos pasan otras muchas cosas que obedecen intereses foráneos, a intereses geopolíticos básicamente de conflictos entre grandes, entre Estados Unidos, entre China, entre Rusia y entre los BRICS, que ya no son 5, que ahora son 21. Por tanto, las cosas no son nunca lo que parecen. Fernando, 10 billones de dólares para defensa, dice Bloomberg Economics, serían necesarios. El 4% del Producto Interior Bruto, ni tan siquiera el 2%, España está en el 1,2%, sino el ¿Sí? 4%. ¿Tiene margen de Correcto. maniobra de sacar 10 billones Occidente para contraponer a ese mensaje? Ayer vimos a Borrell decir, la guerra ya no es una fantasía lejana. Escuchamos a Cameron decir, Putin es expansionista, por lo que hay que prepararse. Y dice Bloomberg Economics, 10 billones, 4% del PIB. ¿Hay margen de maniobra para eso? No, no hay margen de maniobra. Lo que pasa es que evidentemente se está planteando y ya se está haciendo en muchos países, en la Unión Europea, en Gran Bretaña, fundamentalmente, aunque ya no sea la Unión Europea, por supuesto en Francia, en Alemania, en Holanda, en Dinamarca, en Suecia, en otros muchos países, en Austria, incluso en Italia y en España aún no, se está haciendo lo que se llama el planteamiento de economía de guerra, es decir, de traer recursos económicos de otras áreas, porque hay que prepararse para un conflicto militar al que evidentemente se nos está abocando, puesto que hemos vivido de las flores y de la música durante mucho tiempo, y hemos pensado que no volverían otra vez los conflictos geopolíticos grandes. Mientras que en el caso de Rusia, por ejemplo, ha mantenido una fabricación y una construcción y un desarrollo industrial militar continuado a lo largo del tiempo. Poder lograr equipararnos Europa, no a los Estados Unidos, Europa, a ese tipo de crecimiento militar equivaldría evidentemente a por lo menos 4 años de preparación. No se puede preparar un ejército que pudiera ser opositor de Rusia, que no puede serlo, porque no tenemos cabezas nucleares, y Putin tiene 4.800 cabezas nucleares. Es decir, así pierda todos los soldados del mundo, todos los soldados que tenga, sigue teniendo 4.800 cabezas nucleares. Eso no es cosa para tomarse la broma. Y evidentemente no se puede preparar a una ciudadanía de la noche a la mañana a un conflicto militar en el que se nos aboca directamente por intereses
estratégicos de otros países, en este caso de Gran Bretaña y de Estados Unidos, no intereses geopolíticos europeos. El ejemplo lo tenemos en Macron, que está en caída libre de popularidad y que un día dijo que había que prepararse para un conflicto con Rusia porque era un enemigo, y a los 2 días, literalmente a los 2 días tras una llamada telefónica por parte del embajador, le dijo, bueno, no, Rusia no es un peligro, es una potencia media. Evidentemente estamos jugando o están jugando al despiste con nosotros, y esos 10.000 millones que se requiere, que es el 4%, implica una economía que en estos momentos países como España no puede sostener. Y la desmilitarización, aunque tengamos un ejército profesional y muy preparado, pues ha implicado que tengamos una debilidad sistémica cada vez más creciente, por ejemplo, con nuestro aliado, enemigo, amigo, hermano, primo, como queramos llamarlo, de Marruecos, que está en una carrera armamentística, dice que para defenderse de Argelia, pero una carrera armamentística que en cosa de 1 año y medio, 2 años, por ejemplo, quizá pueda equiparar o superar en algunas cosas al ejército español. Y por tanto, el expansionismo, que sí es de Marruecos en muchos casos, genera unos cambios geopolíticos en los que España, en este caso, no tiene mucho que decir y cada vez menos. En cuanto a los demás países de la Unión Europea, evidentemente, no se trata de generar una alianza para fortalecer un ejército autónomo, que es ya la época de la Segunda Guerra Mundial y ya la época de Obama nos avisaron que teníamos que tener, sino evidentemente hacerlo para defender otros intereses. Porque si fuera la creación de un ejército para la defensa de la geopolítica de la Unión Europea, si es que estuviéramos unidos, que es otra historia, pues podría ser algo razonable, pero no una economía de guerra para defender intereses de otros que no son ni mucho menos la Unión Europea. Oriente Medio, parece que esta noche en esa entrevista de Univisión de Biden ha apuntado directamente ya a que es escandaloso lo que sucedió con el chef español, que es escandaloso lo que ha sucedido en una parte de Gaza, es decir, que se le ha ido un poco la mano a Netanyahu. ¿Es suficiente para que Netanyahu dé un paso atrás y evite la entrada en Rafah? ¿Es suficiente para que se frene aquí ya la escalada? Puede ser que sea suficiente, pero igual que Biden condenó lo de los pobres cooperantes del chef español, que por cierto, las ONG siempre trabajan con gente local, y de los fallecidos, lamentablemente, de todos los fallecidos solo había uno local, los demás eran británicos, canadienses, por tanto, habría que analizar un poco exactamente de qué tipo de cooperantes estábamos hablando. Pero bueno, Netanyahu, el problema que tiene es que si para el conflicto militar, volverán otra vez sobre él las incursiones judiciales que tiene, las acusaciones que tiene pendientes, y no le gusta. Biden, al mismo tiempo que condenó ese tipo de atentados, como hay que condenar evidentemente ese tipo de ataques, también abrió una espita de ayuda de más de 150.000 millones de euros o de dólares, perdón, para suministrar aviones y explosivos y obuses y armas a Israel. Por tanto, ya vemos que Biden es un poco, o el establishment es un poco hipócrita en ese tipo de sistemas. Lo que sí es cierto es que Netanyahu ya creía que iba a poderlo hacerlo más rápido, acabar con Hamas, que es otra historia que podemos estar de acuerdo, pero la masacre que está sufriendo el pueblo palestino y el qué va a ser de ese 1,5 millones de palestinos que no pueden entrar por la frontera de Egipto, pues es un drama humanitario. Sí, evidentemente puede hacerle parar, pero no va a dejar de tener incursiones para seguir acabando con esos restos de los miembros de Hamas y buscar, en la medida de lo posible, o negociar en la medida posible, de manera muy discreta, la liberación de los rehenes que quedan, que aún así son bastantes. Por tanto, es bastante más complicado que decir si Netanyahu parará o no parará, porque si no para, su país se le tira encima. Pero si para, evidentemente abandona a los secuestrados en manos de Hamas durante cierto tiempo hasta que se negocie. La última negociación que hubo en intercambio de prisioneros fue por un militar, por más de 1.500 prisioneros o detenidos, encarcelados en cárceles de Israel. Por tanto, un soldado por 1.500 palestinos. Por tanto, la ratio es muy complicada de mantener para Netanyahu. Muchísimas gracias por toda esa fotografía. Fernando Cocho, buen día y Un buen placer. negocio. Gracias, un placer.